Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El tema de la semana es la influencia del clima en el vino y también vamos a tener la cata del vino Orben 2018. Así que vamos a empezar con este tema y me gustaría platicarles un poquito sobre esta influencia. Ya hemos hablado de la influencia del terroir, del suelo, también de las distintas regiones vinícolas y creo que el clima no lo hemos detallado tanto, al menos aquí en el podcast, pero es otro elemento muy importante que va a influir demasiado en el vino. Así que esta semana les voy a platicar un poquito sobre la influencia, también los tipos de clima y más o menos cómo se desarrolla un vino en un clima distinto a otro. Así que vamos a comenzar con el tema de la semana. El tema del clima es muy importante, así como lo es el terroir o el mismo terruño donde esté plantada nuestra vid, va a tener una gran influencia que esto se va a ver reflejado en nuestro vino. Así que vamos a conocer un poquito de este ADN que le va a impregnar el clima a nuestro vino. No solo existe un tipo de clima en el mundo vinícola, sino también vamos a tener distintos climas dependiendo la zona de producción y también esto va a depender de la variedad que se quiera plantar. Dependiendo la región, el clima nos va a decir si es buena variedad para esa zona o simplemente no se va a lograr tener esa variedad que nosotros tenemos en mente plantar en ese terruño. La influencia del clima va a determinar de cierta forma el tipo de variedades que se va a plantar en esta zona. Así también se va a decidir el tipo de sistema de conducción de la vid, ya que esta va a necesitar ciertas horas sol y también, pues el agua y todos los elementos que va a necesitar para su próximo desarrollo o que cumpla este ciclo de la vid completamente. Y hablando del clima, la cantidad de lluvia también es otro factor importante, así como también lo es la humedad y el tipo de viento que vamos a tener en esta zona. En general, en el mundo del vino hablamos de vinos que vienen de climas fríos o de climas cálidos. Y también, pues podemos tener distintos tipos de climas o subclimas dependiendo la región. Esto también se conocen como los microclimas. Aquí me gustaría compartirles un poco algunos de los tipos de climas que existen. Tenemos el clima semicontinental, que su característica es un clima templado, con humedad. Sus inviernos suelen ser un poco más fríos y también llegan a ser un poco extremos. El verano suele ser muchísimo más cálido, pero también tiene riesgos a la sequía. ¿Cómo va a influir este tipo de clima en nuestro vino? Pues vamos a tener vinos con muchísimo más estructura, pero esta estructura va a ser de un cuerpo medio y también vamos a tener una concentración de una escala mediana en color y los vinos generalmente van a ser estructurados. El clima continental es un clima que tiene inviernos muy fríos y muy secos y los veranos llegan a ser muy calurosos y secos. ¿Cómo va a influir este tipo de clima en nuestro vino? Pues le va a dar muchísimo más concentración de aromas, vamos a tener muchísimo más sabores en boca y vamos a tener vinos más intensos y mucho más aromáticos. En el clima oceánico atlántico, el clima es un poco más húmedo con presencia de vientos yodados y las temperaturas son muchísimo más reguladas por el océano. ¿Cómo influye este tipo de clima en nuestros vinos? Vamos a tener vinos más ligeros en azúcar pero bien estructurados y esto permite una correcta maduración de nuestra uva. En el caso del clima mediterráneo, este va a tener una característica de tener inviernos húmedos, templados y con riesgos a las heladas. Pero en los veranos vamos a tener demasiado calor y va a tener riesgos de sequías. ¿Cómo influye este tipo de clima en nuestro vino? Vamos a tener vinos muchísimo más concentrados en alcohol, en azúcar y en color. Aquí me gustaría compartirles un tip rápido para identificar un poquito si el vino viene de un clima frío o de un clima cálido, independientemente de estos climas que les acabo de mencionar. Al principio les dije que tenemos estos dos grandes climas y digamos que los climas que les mencioné o los tipos de climas vamos a tenerlo como unos subclimas, una subcategoría de esto que es el clima cálido o el clima frío. Si el vino está en una zona de clima cálido,
por lo general los vinos van a tener un dulzor mayor, vamos a tener un poco más de concentración de azúcar. Si los vinos vienen de un clima frío, vamos a tener muchísimo más acidez, un poco más de estructura y de cierta forma van a ser vinos un poco más secos. ¿Y cómo son los vinos del clima cálido o que vienen del clima cálido? Bueno, pues hace un momentito les mencioné una lista de tipos de climas que existen. Esto véanlo como una subcategoría. En general vamos a dividirlos como vinos de climas cálidos y vinos de climas fríos. Así que aquí me voy a detallar un poquito más el tema de los vinos cálidos y después voy a seguir con los vinos de clima frío. En los climas más cálidos, la maduración de la fruta del viñedo se produce de una forma más rápida. La piel suele ser un poco más gruesa en el caso de algunas variedades tintas y esto de cierta forma pues nos da la garantía de que vamos a tener vinos con un poco más de tanino, que van a ser mucho más estructurados. Los vinos que vienen también de este tipo de clima cálido generalmente tienen muchísimo más peso en boca, en estructura, en cuerpo, que los vinos que vienen del clima frío. Aquí vamos a tener muchísimo más contenido de alcohol y eso también nos va a permitir tener una guarda más prolongada en nuestros vinos. Así que vamos a tener un potencial de guarda muchísimo más extendidos de los vinos que vienen de este clima más cálido. En el caso de los vinos tintos, vamos a tener colores muchísimo más profundos, más intensos. También vamos a tener muchísimas notas especiadas de frutas negras. Vamos a tener una expresión mucho más intensa, pero de frutas un poco maduras, de frutos negros, frutos rojos. Y bueno, pues este aroma a especias va a estar muy presente en el caso de los vinos tintos. Y para los vinos que vienen del clima frío, estos tienen un cuerpo muchísimo más ligero. Generalmente vamos a encontrar vinos blancos. También vamos a tener muchas notas frescas, florales, demasiadas notas de frutos cítricos o nuestras notas cítricas. Y si tenemos algunos tintos que vienen del clima frío, vamos a tener muchísimo más notas de frutas rojas, un poco de notas herbales, florales. Y también el tanino aquí va a ser un poquito más pulido, un tanino más elegante, el que vamos a obtener de los vinos que están en el clima frío. Y bueno, esta semana voy a catar el vino Orben. Es un vino español de la denominación de origen calificada Rioja, en específico de la zona de La Rioja Alavesa. La zona de La Rioja Alavesa está justo al norte del río Ebro y está situada dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Aquí en La Rioja Alavesa vamos a tener la influencia del clima atlántico, que hace unos minutos les comenté un poco de las características de este tipo de clima y cómo va a influir este clima en nuestro vino. Así que es por eso que elegí justo este vino. Es 100% tempranillo, tiene 12 meses en barrica de roble francés. Así que vamos a ver qué nos ofrece este vino Orben en nariz y en boca. Les voy a compartir un poco de mis notas de cata. En la parte visual es un vino muy limpio, tiene un tono muy intenso, es un tono de piel de cereza, la piel de cereza negra, es este tono tan intenso, no llega a ser un tono totalmente negro, pero sí es un tono muy intenso de las tonalidades cereza. En nariz es un vino muy expresivo, tiene demasiada fruta roja, también encuentro un poco de ciruelas, en específico la fruta roja es un poco más hacia la fresa y la frambuesa, pero también hay un poco de una nota mentolada, un poco de eucalipto, un poco especiada, pero una especia muy ligera, un poco de pimienta también la encuentro. En boca este vino tiene una entrada potente, es una entrada fuerte, es un vino estructurado que tiene un buen nivel de acidez, de dulzor. El alcohol se siente muy sutil, es casi, no podría decir que es imperceptible porque se siente este alcohol, pero no es un alcohol molesto. Pero sí quiero recalcar que aquí este tanino está estructurado, pero está pulido. No es un tanino molesto, sí llega a ser un vino carnoso que te da ganas de masticar este tanino y de acompañarlo obviamente con algo de comida. En cuestión de maridaje para este vino, ya que tiene a ser un vino seco, con gran estructura, con la tanicidad que está muy marcada, para mí este vino iría perfectamente con parrillas, con carnes asadas, con cortes de carne que tengan cierta cantidad de grasa, algún ribeye, algún tibón, algún tomahawk. Creo que le quedarían perfecto a este vino para romper esta estructura un poco más seca del tanino que choque con la grasa de la carne. Si no queremos carne, creo que tendríamos que tener algún platillo un poco más elaborado. Se me ocurre algún fideuá,
alguna paella, algo más estructurado. En cuestión de comida mexicana creo que le podría ir perfecto algún mole, algún pipián o también pues algún tipo de cordero, de barbacoa, que sean un poquito más grasas, le podrían ir perfecto. Antes de terminar me gustaría mencionarles que este vino tiene 2 puntajes muy altos. El primero de 93 puntos en el ranking de James Suckling y el segundo con 94 puntos por la guía Peñín. Así que creo que es un vino que vale muchísimo la pena que lo prueben si lo conocen. Me gustaría saber sus comentarios, qué les pareció, con qué lo maridaron, y si todavía no lo conocen y no saben dónde encontrar este vino, escríbanme en mis redes sociales que yo les digo dónde pueden conseguir este Orben 2018. Esto ha sido todo para el tema de la semana. Me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Vino abrazos.